¿Te gustan los podcasts de crimen? ¿Te gustan los podcasts de misterio? ¡Ajá! Te pillé, cochino. Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe. Y yo soy Don Yaco, y juntos somos amantes de grandes series. Y estimado y conciliado profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Una serie que se estrenó en Netflix el día 9 de mayo, o sea, está fresquita. Con ustedes, Botkin, o más conocida en Latinoamérica como Botkin. No tiene un segundo nombre. No. Bastante interesante esta serie, me gustó. Es una sátira, por darle un nombre, no sé cómo clasificarla de otra forma. Tiene un humor absolutamente oscuro y negro. Bastante buena la serie. Sí, son apenas 7 capítulos con una duración promedio entre 45 y 50 minutos aproximadamente. Ideal para ver en 2 días o sí. En 4. Ah, usted la ve como quiere, profesor. Yo no. Yo la vi durante una semana. Días. Ah, perdón. Sería un poco incómoda verla de otra forma. En los tiempos que vivimos, profesor, ya no me asombra nada. Pero bueno, continuemos. Es una serie bastante interesante. Está realizada en Inglaterra. Tiene este nombre porque fue grabada en el pueblo de Botkin, Irlanda, con todo lo que eso conlleva. Don Jack, una pregunta. ¿Usted vio los fantasmas o los espíritus de Irlanda? Que fue una película que salió hace poco. No, le maté la pregunta. Sí, bueno, es una película que trata de un amigo que de repente le deja hablar al otro, así de la nada, y el otro amigo intenta saber por qué. Y es una película que está llena de magia irlandesa. Acá también tenemos algo de esta magia irlandesa que nos gusta tanto. Es súper interesante el planteamiento que tiene la serie, porque es como si nosotros lleváramos a un pueblo rural un hecho, un crimen, y van un grupo de podcasters, un grupo de personas a hacer una investigación de este crimen y a tratar de obtener información de gente que no quiere dársela, y todos tratan de ocultar algo y por diversas razones. Eso es lo más interesante que tiene esta serie. Ya reza el dicho: pueblo chico, infierno grande. Y fíjese, profe, que cada vez que te daban una respuesta te planteaban una o dos preguntas más al final del episodio, y además de eso, las respuestas que a veces te daban eran falsas, eran falsos positivos, y que después cambiaba esa respuesta en el episodio siguiente. Sí, la premisa de la serie es la siguiente. Gilbert Power, que es un podcaster estadounidense que está dedicado a hacer podcast de misterio y podcast de crímenes, va a descubrir sus raíces irlandesas, porque él también, supuestamente sus antepasados estaban ahí, y va a viajar al pueblito de Botkin, que es una ciudad costera irlandesa, y en este caso va a investigar unas desapariciones que ocurrieron allá. 3 personas, hace un tiempo, 20 años me parece que son. Y a este personaje se le va a unir Dove, que es una periodista que está en Londres con algunos problemas y que la mandan a cuidar a este podcaster porque ella es irlandesa. Y además una periodista... Noel. Sí, que quiere aprender. Y ella es la que va a funcionar como productora de este podcast. Entre productora y asistente. Claro, entre productora y asistente. Y entre ellos 3 van a tener que llevar esta investigación dentro de este pueblito. Sobre todo cuando se acerca la fiesta del Samhain o el conocido Halloween para nosotros. Entonces, esta premisa que describe el profesor se va desarrollando por cada uno de los puntos de vista de los personajes. O sea, cada uno tiene sus propias interacciones y hay momentos en que no coinciden entre ellos en esta investigación. Y el mayor problema que tienen es la falta de entrega de información por parte de los lugareños. Nadie quiere desenterrar lo que pasó hace 20 años atrás, entonces todos lo miran como bichos raros a esta gente. Y ellos tratan de grabar y obtener información y nadie quiere hablar. Pero cuando llega el momento, uy, es como que si le pusieran ají en la lengua, porque se ponen a hablar como malos de la cabeza. Pero es que empiezan a hablar por conveniencia propia, o sea, empiezan a hacer verdaderos trueques a cambio de información. Y cada uno va obteniendo información en función de sus propias necesidades. Porque algunos trataban de ocultar o proteger a alguna persona, o porque buscaban simplemente obtener un beneficio. Otros no querían. Don Jaco, dígame. Sin entrar en spoiler, ¿la gente debe ver esta serie? Sí, por supuesto, profesor. La serie es bastante buena. Lo único que le critico es que el final es extraño. Pero no es final Netflix, no es final malo.
es extraño, que es distinto. Sí, si usted no sabe si ver esta serie o no, también le recomiendo que la vea, pero encarecidamente le digo que ponga atención a los primeros episodios, porque de repente van a haber muchos nombres que a lo mejor usted se va a confundir un poco. ¿Quién era este? ¿Quién era este otro? Entonces, si usted le presta atención a los personajes que se nos van presentando desde el inicio, no va a tener mayor problema y la serie se va a pasar bastante bien. ¿Cómo podría catalogarla dentro de ese sentido incluso? Yo creo que es como estas historias de Agatha Christie o La reportera del crimen. Yo creo que bebe de como de esta fuente antigua. Va más por una reportera del crimen traída al siglo XXI, pero esta reportera del crimen este personaje está repartido entre tres. Uno es prácticamente el alivio cómico, que es la más joven, porque se comete sus ciertos errores. La otra es como más el lado dramático, y el otro es el investigador un poco absurdo de vez en cuando. Entonces la reportera del crimen se divide en tres personajes distintos. Sí. Otra cosa muy buena que tiene esta serie es que los personajes tienen un punto de partida claro, pero tienen un final completamente diferente. Todos crecen acá y eso es muy muy bueno en una serie. Hace mucho tiempo que no veía este desarrollo de personajes en series de Netflix. Otro punto a destacar, estimado profesor, es el episodio número 5, magistral. ¡Oh, qué buen episodio! El mejor de la serie, el episodio 5, me gustó mucho cómo lo plantearon. Hace mucho tiempo que no veía un planteamiento tan bueno desde el punto de vista cinematográfico para contar una historia. Claro, cuando la historia se divide en tres puntos, en tres percepciones diferentes. Y cómo coinciden todas al final. Sí, genial. Eso también es bastante interesante. Así que, si usted no ha visto la serie, vaya corriendo a verla, porque ahora van a comenzar los spoilers, muchachos. Y vamos a tratar de descifrar este final, que la verdad es bastante complejo de descifrar. Sí, y incluso me quedaron dudas. Claro. Bueno, la serie parte cuando estos personajes se conocen, prácticamente. La periodista que estaba en Inglaterra estaba siendo acusada por un caso de un informante que ella tenía, que se autodesvivió, pero ella, en vez de llamar a la policía y hacer lo que corresponde, se lleva su laptop porque ahí están los secretos más oscuros del gobierno. Y obviamente ella, como es la pieza más débil, se ve involucrada en todo esto. Y es cuando el editor del diario para el que ella trabaja la manda a Irlanda para que ayude a este grupo, a esta pareja de podcasters, que si bien tienen experiencia, no tienen experiencia contactando con la gente local, que los irlandeses son especiales. Es una cultura totalmente diferente. Yo lo veo, es como si tú te fueras a meter a Chiloé a hacer una investigación sobre brujas. Algo así lo veo yo. De la recta provincia, de esas cosas no se hablan. Sí, a ese nivel lo pongo. Pero este personaje 2, su principal misión era cuidar al podcaster y al ayudante. La ayudante adoraba a Dove porque la tenía como una ídola. Decía que ella era su máximo ejemplo de lo que ella quería hacer. Pero con el tiempo se empieza, ¿cómo podría decirlo? A mostrar romper su lado oscuro. A romper su ídolo de barro y derrumbarse poco a poco al darse cuenta de todos los aspectos negativos que tenía su ídola. Sí, y al final, ojo, todos tenían su lado oscuro que esconder. Pero hay su lado frívolo. Hay algunos lados más fríos que otros. Yo creo que Dove era la más oscura en cuanto a su personalidad. Sí, era la más pesada, era la que más se encerraba en sí misma. O sea, todos los personajes tienen una muy potente profundidad. Todos tenían un pasado, todos tenían algo que lo forjó para llegar a ser lo que son. Entonces, continuando con la historia, ellos llegan a Irlanda y son transportados por un Uber, que es bastante gracioso y que después va a tener una participación interesante en la historia. Y empiezan a tratar de recopilar información de estos desvivimientos que ocurrieron hace unos 20 años. Tanto con la policía, tanto con los testigos, tanto con la persona que les daba alojamiento, que era mamá del conductor de Uber. Y absolutamente nadie quería hablar. Claro, nadie quería desenterrar ese pasado, estas tres personas que desaparecieron en Sanján, porque les podría traer mala reputación al pueblo. Y además, después de 20 años, una productora independiente, ultramoderna, quería volver a realizar esta festividad, pero ya como una rave fiesta electrónica. Auspiciado por un gurú tecnológico que llega con toda su tecnología y dinero al pueblo porque era oriundo de ahí, para hacer esta gran fiesta. Los personajes van interiorizándose unos con otros, se van descubriendo cosas, como por ejemplo de que uno de los locales, que es Seamus Gallagher, un apellido muy irlandés, Gallagher, era un antiguo contrabandista y que se había recluido en esta zona. Y que se había cambiado el nombre. Se había cambiado el nombre también, claro.
Y comienzan a desenterrar pequeños secretos que hay. Lo que más me impacta dentro de este desarrollo es la amistad que se va a dar entre el que realiza el podcast, que es Gilbert, con Sheamus, que primero parece como una amistad por conveniencia, pero a la larga se puede ver que sí sentían algo de afecto uno por el otro. Un punto muy interesante que encuentro es que Sheamus actualmente ya no era contrabandista, sino que criaba ilegalmente anguilas y las vendía. Y yo dije, pero ¿cómo van a vender que en el mercado se llaman angulas? Y investigué, profe, y realmente las angulas son carísimas por kilo. Y el principal público es el público japonés. Y tienen un precio que es exorbitante, como decían en la serie, y yo pensé que era un mito de la serie. No, tienen un precio exorbitante y la gente las compra como delicatessen culinario. Y ese tráfico que existe actualmente es de verdad. Sí, sí. Acá nosotros podemos ver cómo se va desarrollando esta historia y que nuestros protagonistas, en vez de descubrir qué es lo que pasa hace 20 años atrás, que al final lo logran, van descubriendo otras cosas que oculta el pueblo. Otro punto a destacar es que el podcaster adquiere una deuda de 8.000 euros con un hippie gitano moderno, porque había una parte del pueblo que se le habían tomado unos hippies y que vivían el amor libre y la paz, y este hippie lo empezó a perseguir para que le pagara los 8.000 euros y Sheamus se los proporciona con la condición de que él no apareciera en el podcast. Se los van a pagar y el hippie le dice, pero falta los intereses. Y ahí hay una escena muy interesante con la corchetera. Sí, como Sheamus en verdad tiene problemas de ira y no le gustan para nada las bromas. No, para nada. Y la broma fue bastante simple. Básicamente le termina corcheteando el dinero en la cabeza al hippie. Sí. Y entre otras cosas que van descubriendo es y la información la van recabando prácticamente por accidente. A una persona que ignoraba mucho, que era una señora que era como algo de un comité de seguridad que estaba en contra que se hiciera la fiesta, le hace el comentario que hace 20 años atrás había habido un accidente de un auto, y empiezan a investigar ese accidente y se dan cuenta que había un auto sumergido en agua. Lo rescatan y ahí encuentran los dos desvividos que estaban buscando. Ya, ese es ¿cómo se llama? Una referencia a algo que ocurrió en verdad, don Jaco. ¿Dónde, cómo y cuándo? En el año 2017 en Estados Unidos había desaparecido, hace muchos años había desaparecido un auto. Y en el año 2017 encuentran en un lago, por imágenes satelitales, que hay algo extraño. Van a revisar y efectivamente sacan y encuentran el auto que había desaparecido hace más de 20 años. Y acá hacen exactamente lo mismo. El tema es que el auto contenía el cuerpo, o los dos cuerpos, de dos personas que habían desaparecido en esta fiesta. Entonces nosotros decimos acá, encontraron a dos de los desaparecidos. El tercero era un herrero, un fabricante de cuchillo, que se había quedado traumado después de esta desaparición. Y las monjas, que eran monjas enfermeras, se lo llevan y lo curan, pero él siempre quedó como con un trauma muy grande. Dejó de ser ese niño alegre que era para contener una carcasa en el cual está traumatizado este muchacho. Y aquí es donde la historia sigue avanzando. Tenemos al final nosotros que dentro de este auto pueden ir a ver a la morgue, por muchas coincidencias que se van dando dentro de la serie, Pueblo Chico como digo, pueden acceder a los cadáveres y se dan cuenta de que uno de ellos no es realmente el que estaban buscando. Que era Fiona, y no era Fiona en realidad. Con muchas vueltas de la vida, se dan cuenta que Fiona no había fallecido ahí, y se lo cuentan accidentalmente a Sheamus, y Sheamus entra en cólera. Claro, y él va a buscar a gente de su pasado, y no le va bien con eso. Va a buscar unos agentes de su pasado que eran también traficantes. Descubren que Sheamus está vivo, que además no tenían idea de lo que había sucedido. Y aquí es donde todo se vuelve a enredar. Cuando uno dice ya, se está descubriendo, se está sacando el hilo de esta madeja, no, te vuelven a enredar todo. Y la verdad, ponerse a contar cada una de las cosas que pasan sería imposible porque no terminaríamos nunca, porque son muchas las cosas que ocurren. Pero yo sé que lo más importante es entender qué diablos pasa al final. Al final de este triángulo amoroso que se había dado 20 años atrás, en el cual dos personas iban a escapar, pero al final no terminan haciéndolo. Fiona estaba embarazada y Fiona va a dar a luz junto con las monjas. Y en el parto ella muere. Y una de las monjas se va a quitar el hábito y se va a hacer cargo de este niño, que no era ni nada más ni nada menos que ¿quién? El hijo de Sheamus, el taxista de Uber. Esto es un gran giro argumental dentro de la serie y te genera un impacto porque Sheamus consideraba a este taxista de Uber un completo imbécil. Pero después
lo piensa mejor y dice, no, él es brillante, porque él quiere quedarse con el negocio, él tiene agallas, él sí que tiene la pasta para ser contrabandista como lo estaba haciendo yo. Y acá ya que se empieza a saber todo, ya tienen toda la historia, tienen toda la noticia. Además de la noticia de que habían encontrado al famoso tejón que era Sheamus, la Interpol se hace presente y quieren arrestar a Dob la tienen que extraditar de Irlanda a Inglaterra para que responda por el caso de la persona que se había desvivido en el capítulo número 1. Y ella, por salvar su pellejo, hace un trato y le dice que le va a entregar a Sheamus. Y aquí ya empieza un enredo magistral porque Sheamus tenía guardado un explosivo plástico que se fabricaba en Irlanda desde los años 60 en adelante, y utiliza ese explosivo y lo planta debajo de la fiesta electrónica que iban a hacer. Y para más remate, se lleva como rehén al podcaster, porque él lo que quería era simplemente recuperar a su hijo. Y además se sintió traicionado porque Gilbert a su espalda estaba grabando absolutamente todo. Y eso implicó que llegaran a una escena bastante extraña en la cual tienen un forcejeo y él accidentalmente le vuela un dedo a su hijo y huye llevándose al podcaster hasta la playa. Y aquí empieza lo extraño. Sí, aquí es donde está todo lo extraño, porque llegan los pasados, o sea, los fantasmas del pasado, podríamos decir, de Sheamus, y lo cercan. La Interpol también está arriba. Él quería escapar, pero Dob lo detiene y él dice, me importa todo un bledo, ya sé explotar. Con la mala suerte, o buena suerte, no sé cómo decirlo a esta altura, de que justo explota encima del camión donde tenía la anguila y las anguilas salen desparramadas por todas partes, o sea, ya no hay evidencia. Hay una lluvia de anguilas por todos lados. Y aquí está la escena más compleja de toda la serie, porque se ven las capas de los fantasmas, porque eran unas sábanas, que están en el suelo, y tampoco se ve a Sheamus, se ve solamente el detonador. Desaparecen y los cuerpos desaparecieron como fantasmas literalmente. Dob se pone a llorar porque pensaba que el podcaster había fallecido, pero hasta que aparece detrás de ella. Aquí empieza a terminar la serie, y aquí empieza, además de lo extraño de los desaparecidos, de los enemigos de Sheamus, y Sheamus en sí también desapareció, se ve el final que está la monja que se había retirado con su hijo youtuber, o sea, Uber, y le dice, te tengo que contar algo sobre tu madre. Y el conductor de Uber le dice, yo lo sé todo de mi madre. O sea, haciendo referencia a que su mamá era la ex monja. Se ve como Dob y que como que no le importa el pasado, como que no está ni ahí. No está ni ahí con que Sheamus sea su papá y él va a seguir con su historia. Dob se va a un convento a saber un poco de su historia y la monja le pregunta qué va a hacer. No, voy a hacer un podcast. ¿Y de qué? De usted. Y le muestra una grabadora. La monja le pregunta, ¿y alguien lo va a escuchar? Y la mina le dice, sí. La productora ejecutiva se va a hablar con el... Es como el editor del The Guardian. El editor del diario, sí. Pero era el The Guardian. Se fijó que se veía en una pantalla aparte de la palabra. Tapadito, pero decía The Guardian. Sí, The Guardian. Y que ella se iba a hacer cargo de la sección de crimen, porque ahora ya no estaba. Como Dob ya se había retirado. Justamente. Quedaba esa vacante. Entonces ella dice que lo va a tomar. Y ella tiene un cambio pero brutal durante todo el desarrollo de la serie. Y le dice, no, yo voy a hacerme cargo de esa sección y me voy a tomar el resto del día libre y vuelvo el lunes a trabajar. Así como dando órdenes. No, empodera total. Y el podcaster se ve tomando un ferry, ¿era? Sí, un ferry. Porque él tiene que volver a Estados Unidos. Largándose de Irlanda. Pero abandonando su grabadora. Sí, o sea, ¿cómo? Él en el fondo va a cumplir con su palabra de no involucrar a la gente del pueblo, porque se dio cuenta de que en el fondo lo único que quería era escarbar dentro de la memoria de las personas para obtener un poco de rédito para su show, pero sin saber a quién le hacía daño. Y esto lo podemos ver incluso en la escena cuando llega la esposa de ella que le pide el divorcio, porque no pudo superar nunca lo que pasó en la primera temporada, donde él habla de su relación con ella y la expone. Eso mismo quería hacer el comentario, que el podcaster sacrificó todo por el podcast, que era su esposa, y eso le significó que quedara solo. Creo que por eso es una de las razones que él abandonó la grabadora. Se arrepiente de lo que hizo y no quiere volver a cometer el mismo error. Claro, y dejar en el fondo a esta gente del pueblo, que es una gente común y corriente, en paz. Profe, si usted pudiera resumir o definir este final en pocas palabras, ¿cómo lo diría? A ver, algo anticlimático diría yo. Raro. Pero se nota, ojo, se nota dentro del final, es un final bien construido. ¿Por qué? Porque se nota la evolución que tuvieron los personajes durante esta semana. Y se da el cierre a la historia como corresponde, a pesar de que hay dos puntos que quedaron abiertos. Sheamus, que desapareció,
y los que usted le llamaba fantasma, que eran sus competidores que habían ido a atacarlo, que también La desaparecieron. familia McAllister. Que también desaparecieron. Entonces es un punto que quedó abierto. Y no... Yo encontré raro, porque el personaje Simus fue importante durante toda la serie. Y su locura fue lo que fue motor en gran parte de la misma. Claro, no sabemos qué pasa con los agentes del Interpol, no sabemos qué ocurre después de la explosión, literalmente, porque desaparece todo ese segmento y lo hacen desaparecer a propósito. O sea, cuando colocan las sábanas en la playa, lo colocan en la misma posición que estaban justo antes de que se hiciera explotar el camión. Pero no hay nadie. Y ojo, es imposible que hayan desaparecido porque el viejo apenas podía andar con la muleta, pero fue capaz de bajar un acantilado. ¿Eran fantasmas? No creo, profe. No eran fantasmas, sino no creo que haya sido magia irlandesa. Pero eso quedó... Irlanda está llena de magia. Ah, no es magia, profe. Es que los irlandeses beben mucho y ven fantasmas cuando se emborrachan. Pero eso queda abierto y es como el punto en contra que me hace, por lo menos a mí, que el final sea raro. Profe, para usted, ¿qué fue lo bueno de la serie? El desarrollo de personaje. Encuentro que el desarrollo de personaje fue espectacular. Cómo parten de una forma la gente y cómo terminan. Hace mucho tiempo que yo no veía un cambio, un desarrollo de personaje tan marcado en apenas 7 capítulos. Lo malo. Considero que en algunos momentos, si la gente del pueblo tenía tanta reticencia para hablar, de un momento a otro, ¡pum!, lo apretaban un poquito y se transformaban en sanguchito de palta, derramaban por todos lados. ¿Y lo feo? Esa desaparición, esos fantasmas, ¿qué diantres pasó ahí? Que queda para muchas interpretaciones. Su nota, profesor. Para mí esta serie tiene un 8 sólido. Hoy, queda divoso. Sí. Y para usted, don Jaco, ¿qué es lo bueno? Me gustó el personaje de Simus. Yo creo que es un personaje muy bien construido. El actor que lo realiza fue magistral su interpretación. Me gustó mucho. Personajazo, señor. Sí. Personajazo. Le da vida a toda la serie y te mantienen en ascua. Si es bueno, si es malo. Yo creo que al final simplemente es un ser humano. Lo malo. Yo creo que las monjas debieron haber tenido un castigo y que no se vio dentro de la serie. A pesar de que no hicimos mayor comentario de ello, las monjas ya no eran monjas en realidad porque habían sido sacadas de la iglesia y tenían un negocio con honguitos que hacen ver cosas. Entonces... Sí. Y lo utilizaban de mala manera, por lo tanto no eran buenas personas y hacían cosas malas, por lo tanto yo creo que merecían un castigo dentro de la historia. Pero recuerda, es una serie anglosajona, siempre los curas y las monjas son malos. No importa, merecían castigo. Claro, sí, ¿no? De hecho sí, merecían castigo. ¿Y lo feo? Que le volaran el dedo al conductor de... Sí, al conductor de Uber. Me dio lata, yo creo que fue inútil. Y después Simus se andaba paseando con el dedo, así que no se lo pudieron pegar. Sí, sí, efectivamente. ¿Su nota, don Jaco? Un 7-4, profesor. 7-4, ¿qué tacaño, don Jaco? Como siempre, usted es demasiado dadivoso con este tipo de series. Bueno, déjanos en la cajita de comentarios tú también, si viste esta serie, qué nota le pondrías para que también más gente de la comunidad pueda decidir si le gustaría ver o no esta serie. Por mi parte, les puedo decir que nos pueden apoyar con un like, con un comentario, eso ayuda a que el algoritmo también nos promocione. Una suscripción también nos ayuda bastante, síguenos en Patreon, nos puede dar un cafecito, pero sobre todo, comparte la buena nueva. Y como siempre, estimados auditores, muy agradecido por vuestra compañía. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok y especialmente aquí, en Diversión Primate, en YouTube. Larga vida y prosperidad y descubre quién eres y hazlo a propósito. ¡Adiós!